Bien, la palabra para hoy, perdón un momentico. La palabra para hoy es Apocalipsis capítulo 2 del versículo 1 al versículo 7. El título de la prédica es Yo también aborrezco las obras de los Nicolaitas. Vamos a leer todos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es que durante toda esta semana, durante toda la semana que estuvimos reflexionando acerca de la prédica de ¿has dejado tu primer amor? ¿Lo has dejado? Entonces creo que fue muy importante tratar de detallar, porque en la prédica, con ser que una hora alcanzo a predicar y no alcanzo a tocar todos los temas durante toda la semana, en las reflexiones trato de concluir, de recordar y de conectar todas las, por qué los versículos, por qué los ejemplos y por qué todo lo que se dijo, para que la palabra no quede como puesta sobre el camino donde las aves, los que no la entendieron, porque dice que el reino de los cielos es como un sembrador que siembra la semilla, y la primera cae sobre el camino, y los que caen sobre el camino son los que no la entendieron. Entonces durante la semana hago para que si no entendieron puedan entender. Y también otra semilla cayó en el pedregal, que tuvo emoción, pero luego por la persecución ya no pudo dar fruto. Entonces hago para que esa persona enraíce un poquito más, que no es una palabra de emoción de solamente el domingo, sino que durante toda la semana profundice. Y hay otra que como se siembra donde hay espinos y abrojos, que son los afanes de este mundo. A veces la gente por el afán y todas las cosas de este mundo durante toda la semana se desconectan y solamente conectan cada 8 días. Entonces es como si no preparara la tierra. Por los afanes, por las ansiedades de este mundo, la palabra se ahoga y cuando va a dar fruto, no da fruto. Pero cuando la tierra se ara y se trabaja y se riega, entonces la palabra cae en buena tierra y produce fruto hasta 100 por 1. Por eso la reflexión es muy importante. No alcanzo a decirlo todo, pero lo hago durante toda la semana. Bien, entonces, ¿qué nos dice hoy la palabra? Pues de todas maneras está diciendo que has dejado, no, la semana pasada has dejado tu primer amor, y esta vez yo también aborrezco las obras de los Nicolaitas. Tú también las aborreces, estamos de acuerdo en algo. Tú aborreces las obras de los Nicolaitas que la iglesia de Pérgamo permite. La iglesia de Pérgamo ya lo permite, pero tú sí las aborreces. Y las obras de los Nicolaitas yo las aborrezco. Digamos que eso es como ponernos de acuerdo en algo que te pueda ayudar a recuperar el primer amor, recordar de dónde ha caído, para que yo no quite el candelero de su lugar. Es que la canción dice: faro de la gracia de Dios, brille por la eternidad y por siempre ilumine ese faro del resplandor. Seamos todos esa luz de los que van en oscuridad, y el que está en la tempestad navegando puede encontrar esa luz. Pero si el Señor corre el candelero de su lugar, entonces todos quedarían a la deriva, todos quedarían en oscuridad. La responsabilidad de la iglesia de Éfeso quiere decir como la amada, la deseada. La iglesia deseada es la iglesia de Éfeso, que transmite mi deseo. La iglesia de Pérgamo, que quiere traducir, es como que es la que ya está casada. Entonces es como la iglesia a través del tiempo, cómo te anhelo, cómo nos anhelábamos, cómo anhelábamos ese amor, y con el tiempo va enfriando y hasta que llega a permitir inclusive la obra de los Nicolaitas. Es que está diciendo a ti no te gustan las obras que hacen los Nicolaitas. A los de Pérgamo ya tienen la doctrina de los que tienen la doctrina, lo convirtieron en doctrina.
Y eso destruye la iglesia. Que para entender esta prédica tenemos que entender que Dios es uno. Dios es uno. Dios es uno. Mira, el Salmo la semana pasada no alcanzamos a tocarlo mucho, solamente un poquito. Pero hablando en forma de parábola, el Salmo 122, que sí lo toqué en la reflexión y volví a colocarlo hoy, como también coloqué la cita bíblica del mismo Iglesia de Éfeso, es que tenemos que conectar todo esto, que es lo que quiere decir, ¿sí? Para los que no estuvieron en la reflexión, dice así, Salmo 122, versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que ha sido edificado como una ciudad que también, o sea, como una ciudad que está bien unida entre sí. Una ciudad unida, unidad, para que sea como uno. La iglesia debe ser uno, como cuando se une a una ciudad y se cierra con las piedras y se vuelve uno. Jesús dijo, este templo lo van a destruir, no quedará piedra sobre piedra, pero yo voy a levantar uno que es espiritual, ese es al que las puertas del reino de la muerte no van a poder prevalecer contra esta iglesia, contra esta ciudad amurallada, que cada uno de nosotros es como una piedra viva. Entonces solamente es una parábola, levantar una iglesia, un templo, de hecho de manos de piedra, pero es más grande nuestro Señor, que no lo hizo con las manos de los hombres, sino espiritualmente y verdaderamente, y cada uno de nosotros es como una piedra viva que se une para podernos presentar, como dije hoy en mi mensaje, a la iglesia. ¿Cómo presentarnos hoy? Como un cuerpo, que el cuerpo no debe estar desunido, no debe estar destruido. El cuerpo de Cristo fue golpeado, fue masacrado, fue traspasado, fue crucificado, fue latigado, pero no fue cortado. No rompieron sus huesos, no se fracturó, sino que Él soportó todo ese dolor para permanecer su cuerpo unido con ser que lo quisieron crucificar. Porque desde el huerto del Edén, la obra satánica es separar al hombre de Dios. O sea, lo hace caer en la tentación de que haya como entre la doctrina, que no comas de todo árbol del huerto, puedes comer de todos menos de uno, el de la ciencia del bien y del mal. Es diferente. Sin embargo, introdujo algo que para el hombre no comprendió bien, y metió su doctrina, y lo que hizo fue separar al hombre. Eso es una iglesia, eso es algo perverso. Por eso nuestro Señor ve las obras de los nicolaitas como algo aborrecible, porque no le permite continuar teniendo una relación con Dios verdaderamente, sino que por medio de este tipo de pensamientos que son de la carne, no son espirituales, destruyen la vida de fe. Mire, cuando nuestro Señor hizo una oración en Juan capítulo 17, versículo, ustedes léanlo todo, ¿sí? O mejor dicho, vamos a leerlo todo, porque es la oración que para mí, la iglesia que se une hoy, todos, cada uno de nosotros, con Jesucristo que es la iglesia, con Él, unidos a Él, nos presentamos ante un Dios y Padre vivo por la gracia de Jesucristo. Él es el que quitó el velo que nos separaba, pero Él es la cabeza y está en el cielo. Él es el que piensa, en la iglesia es la que se mueve estando unida como un cuerpo, ¿sí? Entonces, capítulo 17, cuando Jesús fue a ir a la cruz, antes oró lo siguiente. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dicho, y ellos las recibieron, les ha dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.
Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, porque también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bien. La oración del Señor, ¿qué es? Yo les dé vida por medio de tu palabra es una, yo no he hablado por mi propia cuenta, yo he hablado lo que tú me dijiste, ellos creen que tú me enviaste, han recibido las palabras que vienen de tu mano, yo no me inventé nada, ellos las han recibido, como tú no eres de este mundo, yo tampoco soy de este mundo, las palabras que ellos tienen tampoco ya son de este mundo, por eso el mundo lo rechaza. Porque es que ellos ya no son del mundo, porque ya tienen cosas, algo que no es de este mundo. Es el espíritu, tu palabra, que es espíritu que ahora está en ellos, que hace que ya no sean del mundo. Y eso todo está guardado a través de tu nombre. Tu nombre une a la iglesia en un solo nombre. Nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús. Nosotros nos unimos, muchos se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros los bautizan de niños, le echan un poquito de agua y le ponen un nombre cualquiera. Entonces uno tiene que escoger cuál es el bautismo que el Señor ordenó. No, bautícelos en el nombre, para que estando en el nombre seamos uno, como si estuviéramos todos, como dice el Salmo, estuvimos en la casa, dentro, que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo las sombras del Omnipotente, y yo Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, como mi refugio. O sea que nosotros nos bautizamos para estar refugiados en su nombre, para que la palabra siendo una y nosotros unidos a través de su nombre, seamos perfectos en unidad, seamos uno. ¿Qué es lo que hacen los nicolaitas? ¿Qué es lo que hacen los nicolaitas? Que son obras que el Señor aborrece y que yo también aborrezco, y que usted debe analizar si usted también aborrece o usted permite las obras de los nicolaitas. Es muy importante, ¿no? Ustedes han visto que ahí escuché algo, no recuerdo, ya sé dónde, no sé dónde fue, que hay personas que tienen un huevo pero le han abierto el hueco, le abren un huequito y sacan todo, la yema y la clara, y qué hace. Parece que fuera verdad. La iglesia, cuando se le desocupa, cuando quita la luz, cuando quita el candelero, queda la cáscara. Parece que estuviera, pero por dentro ya no hay vida. Cuando permite entrar de algo que coma, que destruya, que desocupe, parece que tuviera nombre de que tiene vida, pero está muerto. Estoy hablando cosas de las otras iglesias también, porque y la iglesia de Pérgamo lo permitió.
ya lo tienen como doctrina, pero esta anhelada iglesia, amada iglesia de Éfeso, que ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado, ha dejado su primer amor, y el Señor le está diciendo: recuerda de dónde has caído y a las primeras obras, arrepiéntete, porque si no, quitar el candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto que te puede ayudar, es que tú aborreces las obras de los nicolaitas, no las permites, las obras, como a mí también, yo aborrezco esas obras, no me gustan, y eso es rescatable de ti. En cambio, fíjate que Pérgamo lo está permitiendo, ya lo volvieron doctrina. Es que cuando nosotros entendemos el matrimonio, bueno, yo no sé si usted entiende qué es el matrimonio, los que son casados, los que nos hemos casado. Yo tengo con mi esposa 33 años cumplimos de estar unidos. Mira, yo no puedo confiar en muchas cosas, yo no confío en nadie. Dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre, pero ¿qué dice el proverbio? ¿Qué dice? ¿Qué puse hoy? Dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa. Mire, yo he confiado a muchas personas muchas cosas, pero yo pienso que la única persona que yo pongo completamente en este mundo mi confianza es en mi esposa. ¿A quién más? Porque es que yo sé que si yo deposito mi confianza en ella, que es con la que yo amo, la que comparto, la que se unió a mí, ¿a quién más le puedo yo dar todo? ¿A quién más puedo confiar yo sino a mi esposa? ¿A quién? ¿A quién le puedo demostrar yo que la amo y que confío en ella, si la Biblia no dijera que maridos, amad a vuestras mujeres como a vaso frágil, como a coherederas de la gracia, para que sus oraciones no tengan estorbo? Porque el Señor sabe que el misterio del matrimonio, el misterio de la unión del hombre y la mujer, tiene misterio para hablarnos algo espiritual, que Él formó la familia, que Él estableció la familia. Y dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, queriendo mostrar en el matrimonio una unidad que debería ser inquebrantable, de confianza, que la mujer respeta al marido y que la mujer respeta al marido, y que el marido la trata como vaso frágil, como coheredera de la gracia. Eso es un misterio. Pero fíjate que dice que ya no serán uno, ya no son dos, sino uno. Entonces, cuando nosotros estábamos perdidos en este mundo, Jesucristo vino a este mundo y encontró a la humanidad pobre, muerta de hambre, apaleada por el diablo, como el buen samaritano que encontró a ese hombre que un ladrón los había vuelto nada, ¿sí? Y él vino, él solamente iba de paso, él solamente iba de camino. Pero lo vio un sacerdote, no hizo nada. Lo vio un levita, siguió derecho. Pero que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver con la ley, que no nació como levita, que no nació como sacerdote, pero que iba solamente de paso, vio, llevaba misericordia y cogió a este hombre, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo ungió con aceite, bueno, lo ayudó y le dijo al mesonero: mira, te doy esto, cuando a mi regreso, si él necesita algo más, yo te lo pago, te dejo mientras tanto para que lo cuides. ¿Qué obligación tenía? Sino solamente la misericordia que tuvo. Así Dios nos está mostrando que nosotros somos como esa persona herida, como una mujer que no tenía nada, que había sido prostituida, que le había tratado mal el mundo, pero se llevó a misericordia. Y también hay otros profetas que no puedo ahorita, se nos alarga mucho, donde dice que yo te encontré y te vestí de alhajas, te puse de todo, te enriquecí, pero tú te prostituiste debajo de otros altares para tener otros dioses, me provocaste a celos. Después que no tenía nada y la enriqueció, ahora resulta que ya no la quiere, que ya usted no me ha dado nada y que ahorita prefiere otro Dios. Por eso se llama el adulterio. El adulterio es un misterio del dolor que se le causa a Dios, porque Él nos encontró en la ruina, enfermos y de muerte para el infierno, y tuvo misericordia, y el enviado que pasaba solamente por acá se bajó de su cabalgadura, se despojó de su gloria y nos montó y nos puso en la iglesia para que nosotros fuéramos fieles hasta el fin. ¿A quién le encargaría usted sus hijos? ¿Cómo usted puede tener algo
valioso en su casa y usted está compartiendo su casa con su esposa o su esposo, y cómo esconder de su esposa o su esposo algo que usted confía. Yo se lo confío a mi esposa. ¿A quién le confía Dios toda la obra? Al Hijo. ¿A los ángeles? No, a los ángeles no pudo confiar, porque los ángeles no pueden amar. Los ángeles solamente obedecen. La obra de extender la misericordia y el amor de Dios fue solamente a través de Jesucristo. Jesucristo nos toma a nosotros como si Él fuera el esposo y la iglesia su esposa. Entonces, ¿a quién le llamaría amada? Por ejemplo, en Eclesiastés se lo declararía a la iglesia. Eclesiastés es como los versos de la esposa y el esposo, como la relación tan fragante y tan hermosa que hay en esa relación. Oh, sí, mi amado, sí, mi amada, como tal. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Es que yo digo, Jesús nos permitió unirnos a Él. Estábamos pobres, yo a veces digo como un perro muerto, me encontré como un perro muerto, y me rescató, me sacó del hoyo de mi vida, me limpió, me sanó, me restauró, me regeneró, me santificó. Y yo me uní a Él, y usted se unió a Él como yo, como si fuera un matrimonio, para serle fiel hasta la muerte. Entonces, si la iglesia es la esposa de Jesucristo, ¿no será que Jesús confía completamente en su esposa, que entiende que el amor de Él lo puede transmitir? Lo que yo siento en algunas partes, yo le digo a mi esposa, mira, yo estoy sintiendo esto y lo otro, y entonces ella puede transmitir de una manera más suave lo que yo puedo decir, ¿sí? Porque es la iglesia, pero tiene que llevar la gracia y las palabras que yo le diría. Si ella cambia o se hace, ya pone su añade o quita, ya es su cosa, es su problema. La iglesia es como Jesucristo, que es el cuerpo que ni le añadió ni le quitó, sino que expresa la obra de Dios el Padre a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, cuando derrama su preciosa sangre. Y entonces nosotros vemos en esa sangre derramada el mensaje que Dios envió al mundo para reconciliarse, para manifestar: yo te amo, yo quiero que te unas a mí, y la única forma de unirte a mí es unirte a Jesús a través de mi nombre. Acepta mis palabras, únase a mí por medio del bautismo, y yo te garantizo mi amor, enviándote el Espíritu Santo. Vamos a tener una conexión de verdadero amor, de pleno amor, porque yo te doy la garantía, el Espíritu Santo. Así que la iglesia renacida es como la esposa amada de Jesús, como la esposa que ama, que cuida, que protege, que anuncia, que vela. Entonces nosotros como iglesia, pensando como con la mente entre comillas de esposa o mujer, es fiel y respeta las palabras del Señor. Cuida, como si cuidara lo que cuida usted de su esposo, como trata usted yo no sé, perdóneme, yo no sé cómo estarán los matrimonios, no puedo decir. Digamos que en el vínculo perfecto, la mujer debe respetar la palabra del esposo, ¿sí? Y entonces hacemos esto porque el esposo en la casa, digamos, como que es cabeza, y cuando la mujer asume esa responsabilidad de cabeza, comienza a haber un desequilibrio. Conozco una familia donde la que gobierna es la esposa y llama al esposo como un perro, ¿verdad? ¿Cómo así? Yo le sirvo a mi esposa en el supermercado para encontrarnos, pero yo no le digo: Juana, venga para acá. Y yo no le hablo a mi esposa como yo le hablo al perro. Nunca lo haría. No le doy un beso al perro como se lo haría a mi esposa. No abrazaría al perro como mi esposa. Pero hay mujeres que tratan a su esposo como un perro, no respetan, se toman el lugar de la autoridad, y otros hombres descuidan su lugar de autoridad, y a la mujer le toca asumirlo. Le toca, porque el hombre es un degenerado, es un tonto que no es capaz de tener los pantalones, de tener la autoridad de su hogar, y la mujer, por responsable con sus hijos, le toca asumir esa. Eso es otro paseo, eso es otro cuento, que yo admiro profundamente a las mujeres que tienen que tomar el rol que el hombre, por su insensatez y por su vagabundería o por lo que usted crea que sea, está abandonando el lugar de autoridad que Dios le estableció como el varón de la casa, como el esposo, el proveedor, el que hace, el que tiene la idea, el que no engaña, el que confía, el que trabaja, el que cuida a su esposa, no la somete. Someterse a la esposa no quiere decir es que usted va a hacer lo que a mí se me da la gana. Someterse es protegerla, cuidarla,
darle lo que necesita, estar pendiente que necesita. Por eso en esa relación debe haber ese amor, el amor en que se respeta, porque Él me protege. Como Él me protege, yo siento amarle, yo puedo responder. Ese es un misterio que es muy precioso para que nosotros entendamos cómo Dios estableció la familia, porque el que haya esposa haya el bien, y alcanza a entender la misericordia de Dios. Si la esposa sabia edifica su casa, ¿sí? Y el marido, pues entonces hay mucho que tiene que hacer el esposo. Hay que leer la Biblia bastante. Corintios es una iglesia establecida en Corintio que tenía muchos problemas de la carne, muchos problemas. Resulta que no sé si usted se da cuenta, en algunos matrimonios, no en todos, en algunos, hay divisiones. Casi todos los matrimonios son perfectos, pero en algunos sí hay problemas. Y la división entra cuando cada uno tiene su deseo. Si yo tengo mi capricho y ella tiene mi capricho y ninguno de los dos cede, entonces comienza a haber problemas. En la iglesia también. Cuando Pablo escuchó hablar de Corinto que había divisiones, decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de no sé quién. Decía Pablo: pero ¿acaso Cristo está dividido para que usted diga que usted es mío? ¿Acaso alguno fue bautizado en el nombre de Pablo para que usted diga que usted me pertenece? Ya comenzaron a ver las divisiones cuando comenzó a ver: es que Pablo dice, no, es que yo soy de Apolos porque Apolos dice, no, yo soy de fulano porque él dice. Incluso Romanos capítulo 16, cuando el apóstol Pablo termina de saludar a toda la iglesia y puntualmente le dice: salúdeme a fulano, que es tal cosa, salúdeme a fulano. Conocía perfectamente a cada uno. Él fue hijo mío, él es una persona llamada por el Señor, salúdame al muy amado del Señor. Y en el versículo 17 de Romanos capítulo 16 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Qué es lo que dice? Que se fije en los que causan divisiones. Yo le doy muchas gracias al Señor que he pasado ya más de 20 años sirviéndole a Él, y en estos 20 años yo no sé si Él ha abierto mis ojos o yo me fijo mucho en los que causan divisiones. Yo me doy cuenta que esto que está haciendo va a causar división. Cada vez, inclusive una vez, cuando recibimos un seminario, yo oraba mucho: Señor, ¿cómo sería bueno levantar la iglesia que se conoció el primer siglo? ¿Cierto? O sea, ¿cómo era la iglesia en el primer siglo? Yo leo la Biblia queriendo entender, oiga, pero ¿cómo era la iglesia que el Señor dejó? ¿Cómo fue que predicaron los apóstoles? ¿Qué predicó la iglesia? A medida que voy leyendo y entendiendo, estamos lejos. Estamos lejos de ser la iglesia anhelada por el Señor. Muchos han dejado el primer amor, muchos han permitido la entrada de los nicolaitas, muchos ya permiten inclusive como doctrina. La doctrina de los nicolaitas no es otra cosa que el gobierno de la iglesia que no toma en cuenta al Señor. Es un gobierno, es un cuerpo gobernante piramidal, donde el pastor es la cabeza, los que siguen hasta heredan la iglesia por línea de sangre, no por su vida espiritual. Dan ministerios que porque yo quiero, aunque saben que el llamado puede ser para predicador, le quita el predicador y lo pone allá como si él tuviera esa facultad que solamente el Espíritu Santo da, porque dice que el Espíritu Santo da dones espirituales, repartimientos de espíritu como Él quiere. Yo, ¿cómo le voy a decir a Daniela? Daniela, usted tiene que encargarse de la escuela dominical y Juanita pa'l piano. Se quedaría mirándome. No, es que va a repartir dones hoy. ¿Por qué? Porque yo mando, y aquí lo digo allí, y yo soy el que mando. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve que eso está causando problemas en la iglesia, entonces en 1 Corintios, el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo, vamos a leer desde el 10, dice: os ruego pues, hermanos, porque acaba diciendo, os ruego pues, hermanos, por el nombre que nos une, ¿sí? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos
en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿sí? Yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue Cristo crucificado por vos? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros. Pablo está diciendo que ¿por qué tanta división si Jesucristo oró para que fuéramos uno? Que el mandamiento que leímos nosotros en Juan capítulo 13 del Señor, que dijo: os doy un mandamiento nuevo, Juan capítulo 13 versículo 34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. No que haya contiendas. Y luego en Juan capítulo 3 está orando: Señor, Padre, que sean uno en nuestro nombre, para que la palabra sea una, para que todos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Porque yo no estoy hablando por mi propia cuenta, yo no reparto dones, yo ni siquiera sé cuándo voy a volver, tú lo sabes todo. Eso es la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ninguno de ellos anda por su propia cuenta, como si yo tuviera el poder para repartir dones, según lo que yo veo. Las obras de los nicolaitas son las que se ponen constantemente, son cuerpos gobernantes. Por eso Nicolás dice: como el que conquista, el pueblo que conquista. Cuando una persona, cuando la iglesia es invadida por los carnales, yo no sé si decir conquistada por los carnales, hay más carnales que espirituales, y los espirituales a veces se quedan ahí como y los carnales: yo mando y usted hace, usted tiene que hacer. Y ponen a carnales por encima de los espirituales, y los espirituales han sufrido y han trabajado realmente por amor del nombre y no han desmayado, y hasta se dan cuenta que estos son falsos apóstoles, que son mentirosos, y todo eso, pues obviamente el amor primero comienza a debilitarse, porque ya no puede conservar esa unidad, ¿sí? Entonces, mira, yo te voy a decir una cosa: tienes que superar y vencer eso, porque si no lo superas, si no lo vences, yo voy a quitarle el candelero de su lugar, si no se ha arrepentido. Eso se lo está diciendo a la iglesia, a la comunidad o al sitio. Quitar el candelero, yo pienso, si yo estoy aquí en Bucaramanga y predico en todas partes, y predico y anuncio, y la iglesia crece, pero entran los que son carnales y comienzan a apoderarse de la iglesia, entonces pierden ese amor, ya se les olvida para qué es el evangelio, y lo convierten en ganancia, o lo convierten, y cuentan los mentirosos. El Señor dice: ¿sabe qué? Voy a quitar ese pastor de allí, que tiene la luz, voy a quitar el candelero de ese lugar, porque esa comunidad se apoderó de la iglesia. Esa comunidad fue como si hubiera sido una conspiración, como que fue conquistada por los nicolaitas, con las obras de los nicolaitas, que son abominables, porque traen la división. Mire, es que no solamente lo dice, mire, inclusive en 1 Corintios, en el capítulo 11, cuando está hablando acerca de la Santa Cena, que todo el mundo hacía lo que quería, ¿se acuerda? Que uno se adelantaba, el otro llegaba a comer, uno se decía: siéntese acá, y ellos se tenían, y mucho una manguale entre los, tan carnal. Es que no había iglesia tan carnal como la iglesia de Corinto. Entonces dijo: mire, yo les voy a decir lo que ustedes están haciendo Santa Cena, como ustedes no entienden qué es la Santa Cena, que la Santa Cena, el que lo hace sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, está pecando contra sí mismo y está enfermo y está para morir. Yo no creo que ustedes, esto está como fallando, no sé si está cargado, están mirando si está transmitiendo. Bueno, entonces yo no sé si ustedes están celebrando Santa Cena teniendo este entendimiento como lo siguiente: somos un cuerpo, somos un matrimonio, nos unimos. El día del Señor, cada uno coge un pedacito de pan y el cuerpo se une ese día, se une como estamos nosotros unidos, como un cuerpo, diciendo: yo soy parte de este templo que está unido tan perfectamente por el nombre de Jesús, por la palabra de Jesús, por el Espíritu Santo, y aquí no cabe la carne, aquí no caben mis deseos, ni mis caprichos, ni mi ira, porque si yo tuviera piedra, ese ya me habían... Mire, ustedes se imaginan, yo hay veces que tengo que pedirle por favor al Señor que me ayude antes de la prédica. Yo el sábado estoy orando, durante toda la semana sigo, pero el día del Señor para mí es muy importante, porque no quisiera que mi pensamiento fuera invadido por un afán ni siquiera de lo que me voy a comer. Yo no quiero tener una invasión en mi pensamiento ni siquiera por algo que alguien me haya hecho,
Yo no quiero que mi espíritu, mi pensamiento se invada por el rencor contra alguien o contra algo que me esté pasando, porque entonces la palabra no fluiría tan del cielo, no sería tan del Espíritu Santo, sino que yo estaría hablando según mi concupiscencia. Entonces yo no estaría hablando lo que el Señor me dice, sino por mi propia cuenta, y podrían ser cosas carnales. Mire, esa iglesia que permitió las horas de los, que está permitiendo las horas de los nicolaitas, son las iglesias que permiten entrar las cosas de la carne, que establecen, parece la iglesia, pero es el cascarón. El amor primero, el primer amor ya se cayó, ya no hay primer amor, ya dejó. Se ve la cáscara, pero has dejado tu primer amor. ¿Sabe qué falta? Quitar el candelero. Y ya, quédense ustedes con la iglesia. Quédense ustedes con esa congregación. Quédense con ella. Digan que está la iglesia, pero que no tiene amor. Es una iglesia que dejó el primer amor y yo le quité el candelero y ya soy libre. Yo hice lo mismo, un día dije, no, aquí lo que hay es división. Imagínate, si un pastor llega a la iglesia o un copastor de otra iglesia y lo pone a dividir a la iglesia hablándole mal de mí, ¿sí? O a perseguir a otro espiritual, porque si el pastor es carnal, así sea pastor, yo como pastor llego a otra iglesia y comienzo según mi carne a poner a toda la iglesia en conflicto. Usted es mío, usted no se puede sentar con él, usted sí se puede sentar con él, y los divide. Daniela no se mete con Joe, Joe no se mete con Juanita, Juanita no se mete con él, usted no le haga caso, y comienza a dividir la iglesia. Y este pastor que tiene comienza a traer la división. Hay que fijarse en esas personas que quieren dividir la iglesia. La iglesia debe ser una, ¿sabe? Yo escuché a un pastor que decía, es que usted tiene que ser opositora de su esposo. Ya hasta mi matrimonio estaba cayendo en peligro, porque si mi esposa termina obedeciendo que hasta tiene que ser mi opositor, ya no puedo yo confiar en ella ni en mí. Hasta divide la familia, y en la iglesia habría la división, en vez de decir que todos unidos fraternalmente en un amor, porque así dice: saludos unos a otros con un ósculo santo, con un beso santo, unidos, que todos unidos entre sí, como el cuerpo que no estaba suelto, que usted no es mío, usted no puede decir yo soy del pastor Danilo. No, la iglesia no tiene nombre. La iglesia que nosotros estamos levantando es la iglesia que dice la iglesia del Señor Jesús. Él la compró con su sangre. Él nos amó a nosotros, nos dio su amor y nos dio la vida. ¿Cómo es posible que yo ahorita venga a sentirme el dueño de algún alma? ¿Acaso yo qué hice? No, que no es por obras para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Las obras que el Señor me mandó a hacer es llevar la vida de Cristo, llevar la mente de Cristo, hacer entender a Cristo, hacer respetar a Cristo como al Señor de la iglesia. Y nosotros respetemos al Señor de la iglesia, que el Señor nos ama y nos cuida como vaso frágil. Ténganlo por seguro, que el Señor ama por nosotros. Es más, el Señor por nosotros ora e intercede ante el Padre, porque Él no busca el mal para nosotros. Si buscara el mal para nosotros, tampoco recibiría la oración, como tampoco recibe la oración de los esposos que tratan mal a su esposa. Así dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Usted quiere que su oración tenga estorbo, trate mal a su esposa, trátela mal. O usted no quiere recibir la oración, no respete a su esposo, no perdone a nadie. Y se va a dar cuenta que así como usted no perdona, el Padre tampoco lo perdona. ¿Me entiende? Es una ley de la ley verdad, que es desde el principio, que es nuevo en nosotros, porque las tinieblas han pasado y la luz verdadera y lumbre ha salido en nuestros corazones. Nosotros tenemos que entender qué es la verdad ahora. La iglesia es el cuerpo viviente de Cristo en la tierra, unida por el nombre, por la palabra, por el Espíritu Santo y por la oración. Todos debemos hablar un mismo tema. Cuando estaba hablando el apóstol Pablo de la Santa Cena, dice versículo 17 de 1 Corintios capítulo 13: pero al anunciarnos esto siguiente, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, no divisiones, disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados o no. Por eso él dice: yo conozco, y tú ya te diste cuenta que este es mentiroso, has probado a los que son apóstoles y no lo son. Los espirituales disciernen más fácilmente, los carnales no. Al carnal le da lo mismo que usted toque piano, o que cante, o que vaya a predicar, o que sea no importa.
porque es carnal, porque no ve por el Espíritu Santo, no ve el mundo espiritual, entonces comienza a haber disensiones. Entonces el que dice, ay, pero pastor, ¿usted cómo me va a poner a mí a tocar piano si yo nunca he tocado piano? No me importa, aprenda, pero sin ni siquiera es el don. ¿Por qué no mira una persona que no es capaz? Si yo no soy capaz de discernir los dones espirituales que el Espíritu Santo le da a cada uno, yo no puedo unir la iglesia en un mismo cuerpo, diciéndole, oye, tú haces esto. Inclusive hay veces para pedir la oración es muy difícil. Por favor, ¿puedes hacer la oración de representación? No tengo tiempo, no puedo, o si quiero, no sé. O por favor recoja la ofrenda, por favor reciba a los hermanos, o por favor transmita tal cosa. Muchos están ocupados, muchos no pueden, no tengo tiempo. Es muy difícil. Levantar la obra, levantar la iglesia, si yo procuro tenerla unida, es inclusive para que hasta por el WhatsApp no haya desunión. Que en ese grupo no suban cosas que son solamente doctrinas que nos dividen. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Vamos a leer desde el bueno, solamente el último versículo. Versículo 10. Lea usted todo Tito si quiere, pero dice así: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Tajante, ¿no? Yo no he echado a nadie nunca a la iglesia, sino que yo desecho, o sea, ya no tengo en cuenta. Deséchalo quiere decir aborrézcalo. Porque usted ya le ha dicho, yo le dije a tal, pues mire, ¿usted cree que usted está haciendo bien? ¿Eso que está haciendo está bien? Y usted va y le dice, eso que está haciendo está destruyendo la iglesia, está dividiendo la iglesia va a caer por culpa de esa forma de ser. ¿Usted cree que está bien? No, sí está bien. Ah, bueno, entonces siga así. Pero yo no participo de esa obra porque a mí me parece que es una obra nicolaíta. Inclusive dice, pero evita versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Yo digo, a veces me alejo, yo miro a Juanito y digo, patitas, ¿para qué las tengo? Usted escuchó lo que dijo. Hay testigo. Si ves lo que dijo, está destruyendo la iglesia. Por eso el Señor aborrece la obra de nicolaíta, que por su doctrina, que por sus obras, comienza con las obras carnales, que sí se puede comer, que no se puede comer, que yo soy de no sé qué, que yo soy de la genealogía, y comienza a traer. Yo le digo, ay, por favor, no suban. Yo sé que usted escucha muchos predicadores, escúchelos si quiere, escúchelos. Pero si esa persona viene a poner cosas en el grupo para que de pronto todos los demás escuchen de otro pastor que no es responsable de este rebaño que el Señor me ha entregado, y viene a traer cuestiones necias y palabrería, que la mitad puede ser la verdad, la otra mitad solamente lo hice con piano para que todo el mundo llore, y yo no soy así, no es mi llamado. Yo no quiero causar la división y protejo los pocos miembros que están aquí. Y si alguno añado, yo lo añado con todo temor. Digo, ay, ojalá no le dé por subir ahorita cosas que de pronto, ¿sí? Entonces lo que hice fue, no, quitemos esto, que nadie pueda opinar en el grupo, y si alguien me quiere decir, dígamelo a mí, que yo yo voy a hacer como el filtro, y si el pastor puedo colocar, me hace favor colocar en el grupo, yo pase primero por mí, para que de pronto a otros sin equivocarse, otros lo han hecho equivocadamente, otros sí, sinceramente, yo entiendo, ay no, pastor, se me fue, discúlpeme, sí, porque pasa. Pero es que hay gente que sí verdaderamente es que quiere, no, que es que este pastor es un ungido y yo quiero que los demás escuchen, oiga, ¿por qué no hace su grupo? Pero es que él también estuvo allá, no me interesa. Hable con ellos, diga, oiga, le puedo enviar la recibiría, porque a mí por lo menos me envían cosas que yo no escucho. Por favor, que escuche a este pastor, no tengo tiempo. Yo prefiero escuchar la voz del Espíritu Santo. Primero, ahora llevo mucho tiempo estudiando, tengo un pastor que me pastorea, es el pastor Chun. Tengo buena relación con otros pastores, nos saludamos los domingos,
pero ni yo me meto en el grupo de él, ni él se mete en el grupo mío, ni yo hablo de él, ni hablo de mí. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir la iglesia. Yo no puedo decir que esta iglesia sea buena o sea mala. Los que causan esa división hay que desecharlos. Imagínate, ¿acaso el Señor viene por el nombre de la denominación? Vamos a llevarnos al cielo únicamente. ¿Qué denominación es buena? Ay, la denominación de ta, ta, ta y ta, ta, ta. Pero esa no es de mi iglesia. Esa iglesia yo hace tiempos quité el candelero. Ay, Señor, perdón. Sí. Entonces, ¿cuál otra? Es que Él no viene por el nombre de una denominación. Él viene por donde está su sangre, donde está su nombre, donde se le ha respetado, donde Él ha cuidado a la iglesia como vaso frágil. Han trabajado, han hecho muchas cosas y no han perdido el primer amor. Aborrecen las obras de los nicolaitas, que Él también aborrece. El Señor, imagínate, cuando estuvo en los tiempos de su carne, tuvo uno que nació también por el cuerpo de María. ¿Quién fue? Judas, uno de ellos. Escribió lo siguiente: Judas es una persona que se volvió demasiado celosa por la fe, porque él fue de los que de pronto estuvo cuando decían: mire que aquí está tu mamá y tus hermanos que quieren hablar contigo. Porque ellos decían: es que se volvió loco, váyase para Jerusalén y predique allá para que sus discípulos lo escuchen. Estaba dividiendo a los discípulos. Este Judas de pronto fue de los que fue a buscar a Jesús diciendo: no le pongan cuidado que él está chiflado. Este Judas recibió la fe. Este Judas, cuando vio que luego María dijo: sí, verdaderamente no es hijo de José. Este que vio las señales a pesar de todo, yo creo que recapacitó, igual que Santiago. Recapacitaron y dijeron: ¿verdad, mamá? ¿Verdad él no es hijo de mi papá José? No. Ay, con razón hacía esa alma, con razón hacía todo, con razón hacía todo eso. Uy, o sea que nosotros éramos solo carne, ¿no? Nosotros pensando en la carne y Dios que envió al Hijo en espíritu, Dios ese. Entonces, ¿cómo habrá sido esa conmoción de Judas? Que él escribió que a los que dudan, convénzalos. A otros, mire, los que están al borde del agua, de la llama de fuego, trate de arrebatarlos. De otro ya no hay nada que hacer. Pero mire lo que dice Judas. Amados, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribir. Vamos a discernir quiénes son los nicolaitas y la obra, más o menos. Pero usted también la lee en Pedro y la lee también en Juan. Pero hoy vamos solamente a mirar de 3, que lo dice puntualmente los que causan las divisiones. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender, no se deje robar, no se deje llevar, no deje caer su primer amor. Manténgase firme en esa esperanza. Ese es el consejo de Judas, que nació del vientre de María y que quería que Jesús fuera a Jerusalén para que lo mataran, pero que nació de nuevo del agua y del espíritu. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos han entrado, dice que han entrado, invadieron estos nicolaitas, colonizaron la iglesia, carnales. Dice: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, o sea que no conocen a Dios, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es que Dios es uno, es el único Dios que es 3, y que los 2 son perfectos en unidad. Lo niegan. Entonces se desatemos de nosotros. Yo voy a hacer lo que quiera, aquí en la iglesia mando yo. Que haga, no, pero la Biblia dice: no me importa. A mí si el Señor dice: no me importa, yo no lo voy a escoger. Bueno, pues entonces hágalo usted. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el día del gran juicio. Y como Sodoma y Gomorra, como las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego, del fuego eterno. Mire, la carnalidad permitió ya que entraran hasta los homosexuales, las lesbianas, permitiendo. No, Dios permite, Dios nos ama, Dios es amor, permite todo eso. Sodoma y Gomorra, fresco, no pasa nada, Dios es amor. No obstante, de la manera que también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad,
O sea, no respetan la palabra del Señor, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué es lo que uno dice? Orar: Señor, yo no puedo hacer nada, libra la iglesia. Tú que andas en medio de los candeleros de oro, tú que tienes tu diestra las 7 estrellas, tú eres el que gobierna la iglesia. Tú harás juicio a la iglesia. Tú, en tu justicia, yo sé que quitarás el candelero de su lugar, que harás ciegas. Yo prefiero que el Señor haga eso y no yo hago nada. Yo no hago nada. Yo, Señor, mira que está. Tú sabes, tú conoces lo que yo he trabajado arduamente por amor de mí. No, pero es que que trae esta, es que, ¿qué hago? No, él me dice: apártase de él. Cuando yo escucho el mandamiento del Señor que me dice: apártese de ahí, pero Señor, la iglesia es muy grande, no importa, apártese. Así como Noé fue apartado y fue solamente su familia en el arca, usted también, no se preocupe, no se sienta solo porque son 2 o 3. De los 12 discípulos, 3 solamente andaban con el Señor. De los 500 que vieron la ascensión, 120 recibieron el Espíritu Santo, y cuando Pablo volvió no encontró sino a 3 o 4. Entonces, no es raro que muchos pierdan y caigan del primer amor. Dice: pero estos blasfeman, versículo 10, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y por las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Usted no ha visto hombres en la iglesia que son como un animal que piensa solamente en los deseos de la carne? Y le dan rienda suelta al lugar de la carne, porque ya estoy bajo la gracia. Gracia, siempre gracia. Yo ya confesé que soy pecador, a mí no me importa. ¿Has dejado tu primer amor? Pero es que la carne, es que el pecado, yo ya confesé que soy un pecador, ya, yo estoy bajo la gracia. ¿Has dejado tu primer amor? Si no se arrepiente, va a quitarle el candelero de su lugar, y será su iglesia carnal, será suya, tranquilo, pero sin luz, sin mi luz, sin mi ayuda, si no se arrepiente. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Sabe cuál es el camino de Caín? A mí qué me importan ellos. ¿Dónde está tu hermano? A mí qué me importa, que se pierda. Al espiritual lo desechan. ¿Qué pasa con Abel? Abel era espiritual, que era Caín carnal. A Caín le preguntó: ¿dónde está? A mí no me importa. El espiritual siempre está siendo perseguido por el espiritual, por el carnal. Dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Mira lo que dice: estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas de mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Sí? Uno tiene que mirar. Pablo dice: mire, usted los que ve que causan divisiones, obsérvelos, mírelos, si son estos que dicen ellos. Son carnales, se la pasan llenos de la ira, no miran las potestades superiores, no respetan al Señor. En la iglesia son el Señor y Dios y Jesús, pero aman a los hermanos. O son como Caín, que ¿dónde está fulano? A mí qué me importa que se pierda. Es más, enseña: si él se fue ahí, deséchelo. Ya no, usted se murió, él pecó porque ya no está bajo mi autoridad. Y mucha gente de muchas iglesias se van de las iglesias heridos, espirituales heridos, a los cuales el Señor sacó. Y yo a veces digo: Señor, todos ellos que son heridos, que son espirituales, envíamelos. Yo con mucho gusto que pase por ahí, yo sé lo que es eso, yo te ayudo, yo haré lo posible, seguiré el camino del Señor, el camino de Dios por donde su sangre derramó. Yo iré por ellos. Mándame, envíamelos, yo iré por ellos. A mí no me da pereza. Yo no hago acepción de persona, que si tiene plata, si no tiene plata, si tiene títulos, si no tiene títulos. Yo no hago acepción de personas, porque Él no hizo acepción de persona para conmigo. Él me vio como un perro muerto que no tiene derecho de nada sino la muerte y el infierno, y se movió a misericordia. ¿Yo cómo no voy a tener esa misericordia? ¿Cómo es que la iglesia no es a la que el Señor le deposita ese amor y dice: mira, mi amor te lo entrego a ti, ve y por favor predica mi amor? Eso solamente se le concede a la esposa. La esposa es la que entiende el amor. La iglesia es la que entiende el amor de Cristo. La iglesia es la que lleva. No puede caer del primer amor. Tiene que arrepentirse y hacer las obras, aunque usted ha visto todo eso y prueba los nicolaitas. Mire, yo no podía predicar una sola vez Efesios capítulo, no puedo predicar el mensaje a la iglesia una sola predica. Hay mucho por decir, mucho.
Y yo no puedo rellenar con lo que quiera, yo tengo que decir lo que el Señor diga. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entender. Dice, mire, oiga, observe los que son los que dividen, obsérvelos, los que son carnales. Usted los ha visto, cómo se vuelven ellos, cómo apasionan por la carne y ven que ya están bajo la gracia y luego todo el mundo los somete y todo el mundo sometido bajo él. Yo digo, es que respete. Yo digo, respete las cosas. Respetar es diferente por temor a la palabra. Respete la palabra. Y si usted no encuentra que lo que yo estoy diciendo no es conforme a la palabra, usted tiene todo el derecho de decir, no, esta palabra no es así. Ahí no dice eso. Pero aquí está diciendo que cómo puedo discernir, porque es que él está diciendo aquellos, vuelvo nuevamente, Romanos capítulo 16, es para que usted se sensibilice con los que causan división, los que conquistan la iglesia, los que se apoderan de la iglesia. Versículo 17 de capítulo 16 de Romanos: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que hay en vosotros. Y Judas nos está diciendo más exactamente, Pedro también nos está diciendo puntualmente cómo es. Estos son manchas en vuestros... Mira, ¿cómo será la división? Que a mí me tenía que servir en un cuartico y los demás en otro cuarto, como si hubiera división, como si el Señor no se hubiera sentado a comer con los discípulos. ¿Acaso al Señor le sirvió en una mesa diferente, le tenían una cosa aparte? Una vez hizo eso con un pastor que vino de Corea y ni siquiera se lo quiso comer. Aprendí tanto de la humildad que si es solamente para mí, si hay para todos, sí, si es solamente para mí, entonces no. Cuando estamos todos, ¿por qué voy a causar esa división? Yo decir, yo soy más y merezco más para someterlos como un nicolaíta a que ustedes ahorita hacen lo que yo les diga y no lo que el Espíritu Santo diga. No, eso es miedo al hombre. Dice, de estos también habló, versículo 14, de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí que vino el Señor con sus santas docenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras de los pecadores impíos que han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ay, es que tú eres un solado, le sale la miel de la boca, pero mientras sacan el provecho. Pero una vez sacan el provecho, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Entonces, ¿cuál es el problema? No tienen el Espíritu. No tienen el Espíritu, solamente llegaron allá a conquistar. Los ponen ahí por título, porque usted tiene nombre, usted ya estudió otra cosa así, venga, usted sea el pastor, venga usted, venga pastorea acá. Y resulta que van conquistando, permiten la entrada. ¿Usted no se da cuenta cómo han venido conquistando la democracia, entre comillas? Que van instruyendo y se comen ¿cómo es que se llama? La justicia, luego se comen la plata, luego se comen tal y comienzan a decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno para que se pueda establecer lo malo y deseche lo bueno. Para que la paz que ellos quieren, la paz que nos quieren nosotros, es la paz que déjeme robar en paz y usted no va a tener problemas. ¿Sí? Eso es establecer su pensamiento, eso es conquistar a una nación. La iglesia no debe ser conquistada por la carne, la iglesia no debe ser conquistada por los nicolaitas. Los nicolaitas tienen unas obras que el Señor aborrece porque está en división, porque son obras carnales, que las vamos a ver también un poco más cuando veamos la iglesia de Pérgamo. Es muy bueno que usted tenga ese discernimiento, es muy bueno que usted no hable de ellos, es muy bueno que usted no lo acuse, porque usted le dice a un carnal: es que usted es un carnal, usted no tiene el Espíritu, y mejor dicho, va a decir: ay, qué mierda, termina haciéndose. Yo le aconsejo, yo le he dicho, cuando usted va a hacer alguna cosa, hable con la palabra, que Jesús ore y que las palabras que usted le diga a otra persona salgan de la Biblia, pero que el Espíritu Santo sea quien dé testimonio de usted, porque Él dijo: en aquella hora, cuando ustedes estén atrapados, el Espíritu de vuestro Padre hablará por ustedes, los defenderá. Por eso es tan importante tener el Espíritu Santo.
Porque no soy yo el que habla, sino el Espíritu del Padre que defiende la causa, que está haciendo que haya libertad en la iglesia, que estemos unidos en un mismo vínculo que es el amor fraternal en Cristo. El apóstol no fue apóstol, sino el Judas, no Iscariote, sino Judas, el que quiso que Jesús muriera, dijo: conservaos, versículo 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, ¿qué hace? Oren en lenguas. Yo tengo que darles testimonio de pronto de que nos pasó esta semana, hace 8 días cuando Juliana se fue. Ya no tengo tiempo, pero voy a tratar de pronto en la reflexión, voy a contar el testimonio de Juliana cuando se fue para Cartagena, cómo el Señor me despertó a orar por ella y cómo fue librada. Y le doy muchas gracias al Señor por permitirme estar despierto. Quizás lo haga una reflexión, una prédica, no sé, pero para mí fue demasiado conmovedor. Dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y le dijo: Juanita, levántese a orar. A Juliana le va a pasar algo. ¿Qué le está pasando? No sé, no le podía ni hablar. Yo solamente oraba y oraba y oraba en lenguas, oraba en el Espíritu Santo. Señor, ayúdale, y ella hasta el domingo por la noche nos contó lo que le ha pasado, pero no cuento ahora porque se alarga. Conservados en el temor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservados en el amor de Dios. Conservados en el amor de Dios es: no deje el primer amor, no lo deje, consérvelo. A algunos que dudan, convénzalos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y otros tened misericordia con temor, aborreciendo la ropa contaminada con su carne. Y aquel que es más poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A Él es al que servimos, a Él. Los espirituales, los que tenemos el Espíritu, tenemos que soportar, pero no podemos perder el primer amor. No podemos. Tenemos que recordar de dónde hemos caído, para que el Señor no quite el candelero y les dé la oportunidad para que otras personas reciban la palabra. Si me quitara a mí la inspiración, es porque yo mismo, como persona de la iglesia, si Él quita la inspiración, todo el mundo quedaría ciegas. Pero si yo me voy de aquí, Bucaramanga quedaría sin el candelero. Si yo me voy de la casa, el candelero se va para otra parte. Lo corro, lo quito, ¿me entiende? Yo vendré como ladrón de la noche y lo quitaré. Si usted no se va a dar cuenta a qué horas se perdió la inspiración. Y van a quedar solo carnecita, nicolaíta. Oremos. Padre, ayúdanos, por favor, para que nosotros recordemos de dónde hemos caído. Recuperemos el primer amor. Te damos gracias, Señor, por abrir nuestros ojos y hacernos entender cuáles son las obras de los nicolaitas, que tú también aborreces. No permitamos, Señor, esas doctrinas, ni las obras de los nicolaitas. Antes reprendamos las obras de los nicolaitas, que causan tanta división, no permitiendo que seamos uno, en el mismo sentir, en el mismo espíritu, en el mismo nombre, en el mismo sentir, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que seamos uno en tu nombre, uno por la verdad, uno por el Espíritu Santo, que la iglesia sea unida, que no permitamos la obra de los que entran encubiertamente a destruir la obra de nuestro Señor. Que seamos celosos más bien de tu palabra, que seamos celosos de seguir continuando estando unidos por la palabra, por la fe, por la verdad, por el Espíritu Santo. Que cuando rindamos el culto nos reunamos todos los que tenemos el Espíritu, aunque estén entrando personas que también han caído del primer amor y no recuerdan. Ayúdalos a recobrar el primer amor. Ayúdalos a que tengan discernimiento de espíritu, que encuentren las obras de los nicolaitas y que ellos puedan aborrecerlas y apartarse de ahí para vida eterna. Que guarden con celo la fe que una vez nos ha sido dado, que batallen por la fe que nos ha sido dada una vez a los santos. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús, que tu palabra obre, que el Espíritu Santo obre, que nosotros estemos despiertos, orando en el Espíritu, sin cesar, para que tú puedas escuchar lo que pasa por dentro de nosotros, que ni nosotros comprendemos, que solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar en nuestra debilidad a través de orar en el Espíritu, para que aquellos que están entrando encubiertamente podamos nosotros discernirlos y apartarnos de ellos y alejarnos de ellos, Señor, para poder estar unidos a ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que aceptan el llamado del Señor para hacer su iglesia, para que nosotros aborrezcamos lo que el Señor aborrece y amemos lo que Él ama para siempre.
Amén.